pudieron hablar por diferentes cuestiones de la sociedad, porque esto, y hay que nombrarlo, Gaby, le damos la bienvenida a nuestra editora de género, es un dato escalofriante pero real. El mayor porcentaje, más entre un 80 y un 90% de los casos de abuso sexual en la infancia se dan de manera intrafamiliar. ¿Qué significa esto? Que se da dentro del contexto familiar. O por lo menos cercano, ¿no? Cercano, sí, donde hay gente, bueno, que visita asiduamente a estos niños, a estas niñas. Y esta es Gente una de de las su razones. confianza. Claro, Y esto es lo que... y justamente por esto y por esta cuestión, esta idea arcaica de proteger a la familia por sobre cualquier cosa, no se creen, no se toman dimensiones. Y hay que tener siempre estas cuestiones en claro. Los niños no mienten. ¿Quién podría mentir? ¿Quién podría exagerar con un hecho de estos? Y tenemos No se invitadas los en el día de escucha. hoy. Exactamente, porque como bien decías, si bien el domingo va a ser una jornada particularmente especial Sí. para todas y todos los argentinos, porque tenemos que elegir nada menos quién va a gobernar a nuestro país, es una efemérides muy importante porque literalmente puede marcar para toda la vida a una persona, ¿no? El abuso sexual en la infancia se conmemora el próximo domingo, el Día de la Prevención. Por eso quienes nos acompañan hoy, justamente vamos a hablar con ellas para que nos den herramientas para tener en cuenta y de qué manera poder prevenir que estas cuestiones, que estos delitos se cometan en nuestros entornos. Están con nosotros Amanda, la profesora Amanda Cámara Crespo, ella es directora del jardín maternal que funciona en el Hospital Perrando. Buen día, profesora. Buen día, y también nos acompaña Judith Orcola, ella es licenciada en psicología, especialista en género. Buen día, bienvenidas a ambas. Lo que quisimos en este caso justamente poner foco en la prevención y en ese sentido nos pareció importante tener en cuenta las herramientas que nos dan desde educación a través de la educación sexual integral, la ESI exactamente, que justamente se ha hablado mucho peyorativamente en esta campaña electoral, lamentablemente, y desde el ámbito de la psicología, ¿qué herramientas podemos tener las y los adultos para tener en cuenta en los niños de nuestros entornos? Pero si les parece, antes de ponernos a hablar con ellas, es interesante que podamos compartir los últimos datos que se han actualizado. Justamente el año pasado, el 19 de noviembre, tanto UNICEF como el programa de las víctimas contra la violencia, que depende del Ministerio de Justicia de Nación, presentaba estos datos que eran el resultado del análisis de un año comprendido entre octubre del 2020 y septiembre del 2021. Y en ese momento se hablaban de 3.219 casos de niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas y que consultaron por esta cuestión a este programa. De ese total, un 77% eran niñas y en el mayor porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual se dio en el rango etario de entre 12 y 17 años. Dos números que me llaman la atención, obviamente. El número general llama la atención, obviamente, porque son delitos contra la infancia. Pero a ver si podemos poner la placa en grande. Fíjate, este dato del interanual, ¿no? 3.200 y pico de casos. Números más, números menos, casi 8 casos por día denunciados. Exacto. Porque hay que tener en cuenta que son los denunciados, que me acuerdo que hablando una vez con el servicio que tiene el Hospital Perrando aquí, el SAINAT, nos decían que, a ver, uno puede hacer especulación con el tema de lo que se denuncia y lo que no, pero se denuncia con suerte un 30% de lo que es el número real. Tal cual. De hecho, después vamos a estar pasando los datos de dónde denunciar. El SAINAB es uno de los servicios, que es un servicio de atención a víctimas de abuso sexual en la infancia, donde también otro de los datos que habían dado en su momento es que en 2020, cuando las y los niños tenían que convivir con sus abusadores, eran cuando más casos habían surgido, que ellos detectan una vez que llegan al centro de salud o al hospital mismo, ¿no? Pero bueno, hasta ahí son los únicos datos denunciados. Son 3 placas que tienen que ver con estos datos y podemos ver las otras 2 contempladas. Ahí estamos viendo justamente cuáles son las formas de violencias sexuales identificadas en esos casos de los que estábamos hablando recién. Casi un 30% tocamientos o tentativa.
hablamos también de más de un 20% de violaciones o tentativa y los casos de grooming en un 20%, que también se contemplan dentro de los delitos sexuales. Y hay una última placa con algunos datos también. En este programa, el 36,2% de los casos sucedió en el hogar. Fíjate cómo se va reduciendo. Si bien en los últimos datos que mencionaba, que manejábamos, hablaban de que el círculo cercano rondaba entre un 70 y un 80%, se reduce esto en un 36,2% de casos que se dan en el hogar, 3,4% en viviendas de un familiar, de un pariente, y de los agresores, ahí sí casi un 60% eran familiares, como mencionabas vos, y un 17,7% conocidos, no familiares, pero sí del entorno cercano. Personas que iban de seguido a la casa de donde está el menor. Que le generan una confianza al niño, niña o adolescente, de manera tal de que los bloquea en muchos casos, ¿no, Judith? ¿Cómo actúan en ese caso? Porque muchas veces hasta los adultos cercanos dicen, pero ¿y por qué no me avisaste? ¿Por qué no lo hablaste? ¿Por qué no me dijiste? Claro. Primero, es muy compleja la problemática. Por empezar, el niño en el hogar debe sentirse habilitado a poder contar lo que le está pasando. Para esto es muy importante tener en cuenta los adultos puedan generar un espacio de contención y de registro de las emociones, por empezar, que se pueda habilitar a que el niño pueda sentirse triste, angustiado, enojado. Cambios de conductas que hay que considerar. Sí, pero el ambiente, como empezando a pensar cómo un niño puede trasladar esta situación grave en el ámbito familiar, cuando se siente habilitado en las emociones y los padres los ayudan a gestionar estas emociones, el lugar es más propicio para que ellos, en un vínculo de confianza, afectivo, respetuoso, puedan animarse a decirlo, digamos, ¿no? Entonces, cuando un niño no se siente escuchado, no siente que su palabra es validada, no se siente en confianza porque o permanentemente está exigido o permanentemente hay otras violencias que atraviesan también el abuso sexual infantil, es muy difícil que el niño se anime a decirlo. Y siempre va a buscar la confianza, va a buscar la seguridad. Cuando en un vínculo, ya sea con la madre, la hermana, la tía, se sienta seguro, en ese vínculo seguramente va a animarse a trasladar esto. También hay una diferencia entre cuando ocurre en el espacio intrafamiliar a cuando ocurre en otras personas que no sean del hogar. Es más difícil aún poder hablar cuando están hablando de esa persona que vive en el hogar, porque ellos sienten ahí, ¿no es cierto?, que se produce un quiebre, una traición. Ellos entienden que el adulto debe protegerlos y esa es la confusión porque se están sintiendo dañados por ese adulto. Entonces entran en una confusión y es muy difícil poder estar con claridad para ellos, tener la claridad de qué les está pasando. Y a veces, digamos, se ve que cuando ocurre con personas que no tienen que ver con el ámbito familiar, es un poco más fácil. No hay como seguridad, garantía, pero sí se ve un poco más eso. Por eso también es tan importante el espacio de la ESI en las escuelas, porque es otro lugar de pertenencia del niño, donde si se siente escuchado y con todas las herramientas que brindan para esto, ellos puedan animarse a contar, porque ya no es el ámbito familiar, pero se sintieron alojados en la palabra, en la escucha. Judith, y hablar esto, lo primero que mencionabas, y creo que a ver, como todas nosotras, por lo menos mayores de 30, no nos enseñaban a hablar de nuestras emociones, ni siquiera ponerle nombre. Y esto que podemos hacer desde casa, obviamente que con la ESI también, pero decir, no sé, el pibe o la piba, vos notás que hoy está diferente, que está ofuscado, decirle, bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué sentís? Me siento incómoda, me siento enojada, me siento enojado, me siento triste, me siento raro, pero ponerle nombre a todo eso también hace que el pibe o la piba se vaya conectando a esto que le pasa y después sea un poco más fácil expresarlo, ¿no? Exactamente, el niño necesita ya en temprana edad poder conectarse con las emociones, pero para eso tiene que estar el padre y la madre habilitando que eso ocurra, digamos.
Iba a consultar, porque vos decías, tenemos que generarles, Sí. las y los adultos mayores, encargados, responsables de estos Sí. chicos y chicas, de su crecimiento y su desarrollo, darles esa confianza para hablar de todo. Porque digo, no solamente, a ver, ¿cuándo un chico se va a animar a contar algo tan terrible como algo que supone que puede ser un abuso, porque ni siquiera lo puede tener tan claro en muchos Claro, casos? por supuesto. ¿Cuándo se va a animar? Cuando se puede animar a hablar de lo que sea con mamá y papá, Exacto, ¿no? que esté habilitado el espacio para la palabra, que Claro. su palabra sea validada, que sea escuchado. Eso en gran proporción va a ayudar a que él se anime a contar una situación de gravedad, digamos. Judith, en un ratito también te vamos a consultar acerca de qué tenemos que hacer para generar esos espacios los adultos mayores, ¿no? De algunas herramientas como para Sí. prestar atención, pero también queremos, porque vos mencionabas la importancia de la ESI, cualquier profesional lo entiende y sabe de la importancia de la ESI. Como directora de un jardín maternal, como profesora del nivel inicial, ¿cómo analizás la ESI como herramienta para, por ejemplo, denunciar casos de supuestos abusos? Bueno, en realidad, más allá del análisis de cómo nosotros para todo lo que tiene que ver con denuncias y cómo trabajamos la situación cuando es detectada dentro del ámbito de la educación, tenemos una guía que ha elaborado el Ministerio de Educación que tiene que ver con cómo se abordan estas situaciones, sean de abuso sexual, de drogas, de violencias de todo tipo, que está bueno y que está a disposición de cualquiera, Al margen de la ESI, al la margen de la provincia ESI tiene... tiene su... que tiene que ver, digamos, con esto, fue elaborado desde allí. A ¿Ese mí lo que me... protocolo pone en acción algún grupo interdisciplinario? Grupos interdisciplinarios dentro de las regionales, y en las escuelas, básicamente no todas las escuelas tienen, sí hay grupos interdisciplinarios dentro de las regionales de cada jurisdicción. Pero a mí me gustaría más llevar esta conversación hacia otro lugar, digamos, porque eso está organizado, Sí. tiene formas, tiene situaciones de cómo acceder y cómo tiene que trabajar el docente, y los directivos debemos saberlo, y tenemos un protocolo, ¿sí? Pero a mí me gustaría ir más allá, digamos. En mi caso, nosotros somos un jardín maternal que recibimos niñitos desde los 6 meses. O sea, la mamá termina su licencia por maternidad y ya puede llevar su niño al jardín. Entonces, esta mirada que tienen que tener todas las instituciones, de hecho, yo estoy muy agradecida con mi equipo, que ha sido formado, no solo en Espacio ESI, tenemos nuestros referentes de ESI, pero además las auxiliares, la cocinera, la que limpia, todo sabe cómo nos tenemos que manejar. Y esta mirada del niño y la niña como sujeto de derecho, ¿sí? Si yo puedo mirar y puedo saber que este niño y esta niña tienen determinados derechos, entre eso esto que estaba diciendo recién la licenciada, de ser escuchado, de ser validado, que, por ejemplo, un dato que yo les cuento que parece, a veces los padres se sorprenden, de que nosotros le decimos que cuando nosotros los vamos a tocar para cambiarle el pañal, le pedimos permiso. Claro. Ya desde el maternal. O sea, ya desde el momento en el que yo voy a tocar una parte tuya, que es tuya, exclusiva, y yo no puedo tocarte sin pedirte permiso. Claro. Ayer me conmovías, antes de que ustedes nos convocaran, de una docente que le iba a revisar el pañal a una alumna y le dijo, permiso, te voy a revisar el pañal, a un niño de 2. ¿Sí? Entonces esta importancia del respeto, de que ellos nosotros no somos los dueños de sus cuerpos. No son objetos los pibes. Pero además ellos son dueños. Sí, y esto que hablábamos hoy fuera de cámara con la licenciada de los límites. ¿Cuándo yo sé qué límite puedo poner? Cuando yo sé que yo soy dueño de mi cuerpo. ¿Qué partes me pueden y no poner? Todo este tema que nosotros trabajamos mucho en la institución de que porque hay que besarse cuando uno no tiene ganas, porque uno tiene que saludar, sí, hola. A nosotros nos obligaban, de niñas nos obligaban a besar a todos. Besos a 40 tías, personas. sí. Claro, y esto ahí es donde se amplía. Y esta mirada también de las familias. ¿Cuál es el rol de la familia? El trabajo que tiene que hacer muy articulado la institución educativa con las familias, pero también con toda la comunidad, ¿sí? Con todas las organizaciones que trabajan estas temáticas o no, con la bibliotecaria, con el centro de salud, con todo lo que forma la comunidad. Amanda, vos decías recién que, bueno, se implementaban estos protocolos una vez que ustedes detectaban un caso. Ajá. ¿Cómo detectan un caso? ¿Cómo puede darse esa detección? Que también tiene que ver con esto de la mirada institucional, ¿no? Nosotros tenemos determinadas personas que están autorizadas a cambiar pañales o acompañar al baño, todo. Pero yendo más allá, como decía la licenciada, esto de los cambios de
de estados de ánimo. Si el niño y la niña desde edad muy temprana aprende a individualizar cuáles son sus emociones, Sí. que todas son válidas, Sí. también eso, ¿no? De validar que cualquier emoción es válida. Y que yo me puedo enojar, puedo estar triste, algo me puede dar asco, es una de las emociones que nunca trabajamos, por ejemplo, cuando éramos chicas nosotros. Esto es la situación de, y que hay partes de mi cuerpo a las que yo puedo decir, no quiero que me toques. Y los nombres de las partes. Y los nombres de las partes de los cuerpos. Bueno, para poder hacer todo este trabajo institucional, vos a comienzo de año, cuando comenzás y tenés tu primera reunión de padres, vos le tenés que avisar a los papás que vas a trabajar con la ESI en forma transversal en tu planificación. En lo personal, mira, cuento algo que me pasó. Yo soy muy insistente y gracias a la oportunidad que da el canal y la ESI, ¿no? Yo tengo una nena de 7 años y ella sabe que sus partes son vulva, vagina, ano, cola. Y ayer ella estaba en la casa de mi mamá, se va a bañar. Bueno, mi mamá va a verla mientras que se estaba bañando. Dice, acordate de limpiarte la chula, le dice mi mamá. Y me dice, no, abuela, vagina o vulva. Pero ya con las cosas claras. Bueno, termina la situación del baño y mi hija, bueno, tiene esas salidas, asiste de los pibes que son tremendas. Dice, no, abuela, porque las mujeres tenemos vulva y vagina y los hombres tienen pene. Y mi mamá así como... Bueno, ahí se ve la brecha generacional. Claro. Qué difícil que es y qué importante Y por enseñarle eso, también el otro. mostrarles esto que los niños ya pueden identificar, ya pueden nombrar y que uno tiene que escucharlos, los chicos enseñan verdaderamente. Pero y enseñarle las dos genitalidades que hay, porque a ver, yo en mi caso tengo nena, pero no le puedo enseñar solamente vulva o vagina. Le tengo que enseñar también qué es el pene, qué son los testículos, y es como cuando a los varones se les pide esto de que conozcan el ciclo menstrual. Bueno, pero hay que hablar de eso también, sí o sí, hay que hablarlo, hay que charlarlo. Y también excede a esta genitalidad. Sí, por supuesto. O sea, tiene que ver también con que podamos identificar que hay abusos que no solo tienen que ver con lo físico, ¿sí? Que hay muchos abusos que tienen que ver con que a mí empieza por otro lado, entonces nosotros es muy fácil detectar, digamos, cuando va un niño le decís que tiene que hacer algo y sabes que no le está gustando y lo mismo lo hace. O sea, ahí hay un llamado de atención, ¿no? Los dibujos son un llamado de atención para nosotras. Igual nosotros cuando hablamos de detección no es que nosotros lo detectamos. Nosotros nos prenden una lucecita, nos llama la atención y recurrimos a los profesionales, llamamos a los equipos interdisciplinarios, sugerimos a la mamá la visita a algún especialista, pero también, y hacer acá como un paréntesis, que a veces pasan cosas dentro del jardín que está bueno y que la ESI vino a poner esto en su lugar, de que entre los 4 y 5 años los niños empiezan a ver estas diferencias, ¿no? De la vulva, de la vagina, del pene. Y que si nosotros tenemos las curiosidades y que a veces que un chico le muestre por ahí su pene a alguien, no quiere decir que va a ser un degenerado, quiere decir que está viendo unas diferencias. ¿Lo trabajamos en sala? Sí. Para eso la ESI nos da muchas herramientas, esto de, las partes mías son privadas, ¿sí? No son para mostrarle a otro, reconocemos estas diferencias, pero eso por un lado. Y paralelo a eso, todos somos iguales, todos podemos jugar a lo mismo, los colores no son de nadie. O sea, la ESI tuvo ahí como un abanico tan grande que me parece súper bueno, ¿no? Totalmente. Te habrá pasado, me pasó, en la salita de jardín, hace 45 años atrás más o menos, teníamos un rincón de nenas, donde estaban las muñecas, no sé qué, y el rincón de los varones, de los autitos, y esto ya no existe, no, para nada, pero aún hoy tenemos que explicar muy bien nosotras y tener fundamento, que la ESI vino súper bien para eso, de que no hay juegos niña y niño, no hay colores de niña y niño, o sea que esta situación de que yo puedo elegir, ¿no? Y entre eso puedo elegir decir no. Algo que a nosotras hace, como hoy contabas, hace mucho tiempo atrás no nos pasaba. De hecho, yo soy una persona que en su momento tuvo una situación de abuso, así se llama, o sea, cuando alguien te toca y vos no querés recibirlo, pero no pude decir no, porque era alguien, no era de mi familia, pero era alguien, esos amigos a los que nos obligaban a besar, a decirle decimos, sí. No lo entendés cuando sos pibes y pibas, no sabés que es un abuso, y aparte imagínense si ahora hay todavía grupos desertores que se niegan a hablar de este tema, hace 30 años atrás, ni sabíamos, por ahí llegábamos a los 20 años y decías, mira, lo que me pasó fue esto. Y ahí llegamos a cuando, aún dándose cuenta el niño o la niña que no le gustó y se lo cuenta a la mamá o al papá o a la persona más cercana,
Y resulta que esa persona que cometió el delito es un amigo íntimo al que llamábamos tío, seguramente. Sí. ¿Qué pasa ahí cuando el niño recibe un descreimiento por parte de su persona? Porque su persona es a quien acude, ¿no? Sí, es muy compleja esa situación porque el niño se animó a contar y no tuvo protección, contención, descreimiento de su palabra. Contó a una persona que creyó que le iba a creer, que lo iba a cuidar, que era un adulto, y eso trae muchos problemas luego. No es lo mismo el pronóstico de un niño que ha sido alojado en la palabra, creído, validado, cuidado, protegido, hasta quizás llegar a una denuncia, a un niño que no le creyeron, que le están diciendo que miente, que sigue la persona, supongamos el vecino, el tío, sigue estando en la casa, circulando. Eso produce, la mayoría de los casos, por supuesto, es una situación traumática, digamos, donde si se cronifica también el pronóstico no es favorable en la instancia en lo terapéutico. Hay un trauma esa persona muy, si llega muy arraigado. al espacio, sí. Claro. No es lo mismo y el pronóstico mejora cuando los chicos fueron alojados, fueron escuchados, fueron entendidos o incluso se llevó a hacer una denuncia. Digamos, las secuelas de esa situación son mucho más amigables, la persona puede estar mejor, el chico puede estar mejor, la familia también, si transitaron esa situación, digamos, ¿no? Claro. No quedó como oculta o como la basura bajo la alfombra, como decía ella, sí, en relación a esto de la familia, es intocable. ¿Hubo casos, no digo puntualmente en tu escuela, pero que sepas de algún caso donde ustedes detectaron? No, en realidad, y más no que hay nada, acompañamiento de la familia. Sí me gustaría dejar en claro que está bueno el trabajo con la familia. Esto que la licenciada dice es importante que desde las instituciones educativas se trabaje en forma de talleres o con charlas personales, inclusive si se detecta algo, porque a nosotros no nos dieron, a las mujeres y a los hombres de hace 50 años atrás, no nos dieron las herramientas, entonces no las tenemos. Entonces también creo que es un rol importante de toda la comunidad educativa, tanto de la escuela, de los jardines, de las organizaciones, digamos, intermedias que trabajan con nosotros. Por ejemplo, nosotros trabajamos articuladamente con la Fundación Mujeres Creciendo, que trabaja mucho esta temática, entonces ellas vienen, dan charlas. No, la verdad es que no nos pasó. Sí entiendo que no solamente se dan en contextos donde hay, como decirte que, no sé si hay muchos otros abusos que son importantes y que no se hablan, ¿sí? Y hay muchos otros descuidos que son importantes y tampoco se hablan. Entonces me parece que hoy el rol es muy importante que sigamos teniendo ESI, es muy importante que sigamos teniendo articulación con todos los profesionales que están en el medio, y es muy importante que desde la familia, pero desde la familia en la primera infancia, podamos ir haciendo aportes desde diferentes lugares para que las mamás y los papás jóvenes, pero también los abuelos, los tíos, todos los que forman este círculo de cuidado que se habla tanto en la comunidad, puedan tener herramientas al momento. Porque a veces, esto que la licenciada recién hablaba de el niño no es validado, no es escuchado, tiene que ver con muchos miedos que también las familias enfrentan. O sea, yo no creo que hay patologías, entiendo que sí, pero me parece como que en un primer momento la familia siente un miedo, o sea, es una agresión. Hay una agresión ahí y encima creo que debe haber un montón de situaciones psicológicas. De hecho, yo he leído mucho el tema, pero no soy la autorizada para hablar de esto. Pero sí me gustaría dejar en claro que es un momento para seguir avanzando, porque todavía nos cuesta con muchas familias. A nosotros no nos pasa en el jardín, pero sé que hay jardines en los que pasa, hay escuelas en las que pasa que los papás se niegan a la educación sexual integral como una herramienta. Pero es una ley y es una herramienta súper válida. Absolutamente. Entonces, avancemos más sobre eso, hagamos entender a las familias y a toda la comunidad de que es algo súper valioso, y también trabajemos con los adultos y las adultas, que por ahí creo que en realidad el gran miedo siempre es a muchos cucos que quedaron abajo de nuestras camas, y que por ahí cuando no las hablamos nos ponen en este lugar. Es hermoso lo que pasa con los pibes cuando uno hace este tipo de trabajos. Perdón la autorreferencia de vuelta, pero me pasó de trabajarlo así mucho con mi hija. Por ejemplo, un día que esté
con una rabieta porque estaba enojada, porque estaba cansada, estaba con sueño. Le dije, mirá, vos ahora estás muy enojada, estás molesta, tenés sueño. No, 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 hasta que llegó un punto de la tarde donde me dice, ¿sabes qué, mamá? Sí, estoy cansada, estoy muy enojada porque tengo mucho sueño. Y ya que el pibe tenga esta autonomía de decir, me pasa esto, Sí, es una cosa que vos decís, qué fácil hubiera sido para todos claro. haber Que tenido nos estas puedan herramientas. validar la emoción en ese Claro. Y momento y, que todo ayudar a válido, gestionarlo. o como a veces te pasan situaciones en la escuela o en el mundo, dice, no, no llores, sí llorá, querés llorar hasta quedarte seco de lágrimas, llorá, y que todo esto de apañar a las personas, y no nos quedemos solamente en los pibes, cuando sienten algo, suena a eslogan, pero todas las emociones son válidas, y si uno lo atraviesa en ese momento es por algo. Y bueno, y Y, que, esto que... y ahí Sí, una sí. cota chiquita de que los hombres no lloran. No, A no, por nosotros favor. nos pasó que Sí, olvídate. una nena le dijo a su papá un día que sabía Sí. que estaba pasando por una situación, estaba entrando así al Sí. jardín, pasa por la galería y le dice, llora papá, si vos estás mal, llorá. Claro. Le dice, todas las emociones son válidas. Sí, sí, Claro. sí, sí. 5 años, ¿entendés? Sí, Claro. sí, pero es así, pero es así. Chicas, le agradecemos un montón. Si te parece, vamos dale. a compartir para el Dale, cierre dale. dónde denunciar. Por Cuando hay supuesto, por favor. o denunciar o pedir ayuda, o ante Sí. la duda. No necesariamente tiene que ser una denuncia, sino un pedido Una de consulta. abordaje, una consulta, una contención. Bueno, en la provincia tenemos la línea 102, que es un servicio anónimo y gratuito, como vemos, de 24 horas del día, y recibe las denuncias de casos, tanto de maltrato como de abuso, que mencionábamos recién, abandono de niñas, niños y adolescentes, entre otros casos. Hay otras opciones también. Tenemos otra plaquita. Bueno, el 102, recuerden, Sí. gratuito, y muy importante esto que decías, Gaby. Si por ahí nosotros tenemos conocimiento que no es de nuestro grupo familiar, también podemos llamar y nos asesoran, nos dicen qué Claro. podemos hacer, cuáles son las herramientas O que tenemos tenemos. una duda, algo que Claro. nos llama la atención. Esto es a nivel nacional, en todo el país, no solamente en Chaco, línea 137, que es el programa de las víctimas contra las violencias, del cual estuvimos dando algunos datos al inicio de la columna. Respecto de niñas, niños y adolescentes, aborda situaciones de grooming, abuso sexual, explotación comercial también. Hay un WhatsApp que es el que vemos en imágenes, si pueden hacer una fotito como para tenerlo a mano, o bien desde la página argentina.gov.ar también se va buceando y se encuentra un formulario donde se puede rellenar. Y además, esto que decíamos más temprano, este servicio integral de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia, conocido como SAINAV, que funciona en el seno del hospital pediátrico, en el consultorio 31, y atiende de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Hay un teléfono, como vemos, es el 44 41 477, interno 1031, y bueno, lo que mencionábamos también antes, la línea 102 y la 144, que es en general de atención a víctimas de violencia de género. Pero hay distintas